Bueno, y a propósito de estas fiestas patrias y todas las precauciones que tenemos que tener, ojo a aquellas mujeres que estén en un tratamiento de anticonceptivos, precisamente porque el excesivo consumo de alcohol puede tener consecuencias que eventualmente afecten justamente a su efectividad. Carito Bascur, nuestra doctora en Ciencias de la Salud, nos acompaña para hablar de esta materia. ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, también, Muy Carito. bien, Qué buen qué tema. bueno. Yo creo que hemos hablado y hemos escuchado mucho con respecto a fiestas patrias, del consumo de alcohol, que hay que cuidarse, de las comidas, pero poco hemos hablado de la salud sexual y reproductiva en este tipo de festividades que están asociadas a un aumento del consumo de alcohol. Sí, es súper importante este tema porque siempre en las fiestas patrias ocurren algunos accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Exacto. Y eso tiene que ver también con los olvidos de las pastillas, por ejemplo, y también si nos pasamos de copa pueden sufrir algunos accidentes por ahí y eso también puede influir en la efectividad de los anticonceptivos orales, por ejemplo. Ya, porque entiendo la evidencia científica no ha dado cuenta de una incidencia del alcohol en la efectividad de la pastilla, No, precisamente. No es que no. el alcohol en mi organismo vaya a afectar, ¿cierto?, que sea más o menos eficaz, pero sí, por ejemplo, si hay un exceso de consumo de alcohol que termine en una intoxicación, por ende en vómito, Sí, eso sí. eso sí puede afectar ¿cómo? Sí, y eso también hay que tenerlo súper claro en cuanto a tiempo. Ya, por ejemplo, si yo voy a salir a un carrete, ya, y me tomo el anticonceptivo a las 6 de la tarde y me tomo no sé cuántas copas a las 7 y vomito a las 8, se pierde la efectividad del anticonceptivo. Eso en general. Sí, sí. ¿Y Eso cuánto tiempo hay que esperar? 2 horas en promedio, si pasan 2 horas y se vomita, ya, Ajá. ahí se pierde la efectividad del ¿Y anticonceptivo. después de 2 horas no? Después de 2 horas ya es más, Ahora, pasa el riesgo. El riesgo en este contexto es que, claro, generalmente asociamos el consumo de alcohol en exceso quizás a la noche. Claro. Pero como estamos en un contexto de fiestas patrias, sabemos que Ese es los otro tema. asados, la ramada, la fonda, es durante el día. Entonces ahí quizás ya se nos sale un poquito del control lo que ocurra con el consumo también de la pastilla anticonceptiva. Sí, también pasa que en estas fechas, como son hartos días, también hay un desorden en la toma de la pastilla. Claro. Ya, por ejemplo, se me olvida porque salí, porque voy al carrete, etcétera. O me la voy a tomar antes porque después se me va a olvidar. Sí, y ahí hay un desorden en los horarios, eso también afecta en la efectividad del anticonceptivo. ¿Inmediata? No es inmediata, pero una pastilla no pasa nada. Yo siempre digo, con una pastilla no hay ningún problema, pero ya 2, ya sí aumenta el riesgo. 3, mucho más, y 4 y así. Y, por ejemplo, Caro, para graficarlo, generalmente, y nos pasa de pronto cuando estamos hartas mujeres juntas en un contexto que como a eso de las 8, 9, 10 de la noche empiezan Suena a la sonar las alarmas, que no, claramente no son para despertarse, sino que son para recordar el consumo, que te Sí. tienes que tomar la pastilla anticonceptiva. Ya, ese horario, entre como las 20 horas y las 23 horas, pongámosle, ¿cierto? Ujú, sí. Quizás en este contexto de fiestas patrias hayan algunas que digan, ¿sabes qué? Yo a esa hora ya voy a estar en otra, voy a estar en pleno asado, lo voy a estar pasando bien, me la voy a tomar estos días mejor a las 6 de la tarde, antes de salir de la casa. ¿Pasa algo si yo cambio de manera abrupta el horario en el que me tomo la pastilla anticonceptiva por 1 o más días? Cuando hay una variación como de más de 2 horas, sí. Ya, si yo, por ejemplo, son 2 días un día que yo me la tomo antes, 2 horas de variación, Claro, me la tomo a las 9, pero 2 días me la voy a tomar a las 6. no pasa nada en un día. Un día. Un día. Pero ya cuando esto se repite, porque las pastillas, convengamos que duran 21 días las activas, pero si esto yo lo hago en 5 días, 4 días, ya puede haber una variación de la efectividad. Y hay mujeres que son mucho más sensibles, sus receptores pueden ser mucho más sensibles que otras mujeres y ahí le puede variar la efectividad. A lo mejor no va a quedar embarazada, pero sí puede haber algunas alteraciones de los flujos. Eso puede ocurrir, ¿ya? Para que estén más tranquilas. Bueno, ¿ya? muchas personas, sí, en realidad, las personas que consumen pastillas anticonceptivas las llevan de todas maneras, las andan trayendo porque no Sí. siempre están en casa, entonces por ahí no va a haber mucho cambio. Pero ¿qué pasa con el tema finalmente de
El consumo no solamente de alcohol, sino que de comidas en general, por las intoxicaciones y todo eso, también está vinculado al concepto de que si nos cae mal a la guatita podríamos generar esta reacción biológica todo lo que genere un problema gastrointestinal, una gastroenteritis, también. Si eso ocurre en el lapso de 2 horas, puede disminuir la efectividad del anticonceptivo y eso tiene que quedar súper claro. Súper claro. Sí. Eso entonces tenemos que tenerlo en consideración. Sí. Ahora, hay quizás quienes digan, ya, pero lo arreglo y al día siguiente me tomo 2. No, no, eso tampoco funciona. A ver, insisto, cuando es una pastilla es nada, ¿ya? Pero ya cuando se van sumando 2, disminuye la efectividad. Y lo otro también, el periodo de la pastilla, no es lo mismo las del inicio del ciclo que las del final. Es más riesgoso las del inicio que las del final del ciclo del sobre. Ok. ¿Ya? Es que no solamente pensemos obviamente en el concepto del embarazo finalmente, sino que hay muchas personas que lo tienen como tratamiento por un tema de salud hormonal. Del control de los flujos, del flujo rojo, de la menstruación. Entonces yo siempre la recomendación es el tema de la alarma, que es algo súper bueno. Y andarlas trayendo. O sea, si yo voy a salir, prefiero llevarle la cartera y tomármela a la hora que corresponda. Porque, ojo, los anticonceptivos combinados, las que tienen 2 hormonas, estrógeno y progesterona, no importa tanto el horario, si yo lo altero. Pero hay otros anticonceptivos hormonales que tienen una hormona, que esa yo no puedo alterar el horario. Tiene que ser a la hora, porque yo me paso 1 hora y falla. Y eso tiene que quedar súper claro en la persona que consume ese anticonceptivo. Ahora, Carito, también para hablar un poco acerca de las conductas de riesgo en términos de nuestra salud sexual y reproductiva. Que no se malentienda, y esto no es ninguna invitación a que usted haga nada ni que consuma nada, pero sabemos que la estadística sí lo muestra. En estas fechas se consume más alcohol. Sí. Lo que eventualmente nos puede poner en una situación también de un poco más de riesgo con respecto a nuestra seguridad, nuestra salud sexual, el uso de preservativos, ¿cierto? El olvido de la pastilla anticonceptiva. También cómo enfrentamos esa situación. Sí, también está asociado el consumo de alcohol con mayor conductas de riesgo para la adquisición de infecciones de transmisión sexual. Eso también se sabe. Ya, ojo acá, igual, es complicado, ya, porque obviamente cuando hay una conducta en donde, o un contacto sexual, por decirlo de alguna forma, donde hay consumo de alcohol, obviamente no hay una toma de conciencia en donde en este contacto tiene que estar el uso del preservativo, ya sea de pene, vagina, etc. Entonces ahí se genera el mayor riesgo de adquisición de estas infecciones. Por lo tanto, también ahí hay que tener, yo creo que un autocontrol, mayor conciencia también de estas conductas de autocuidado y no olvidarse del uso, porque lamentablemente aumentan después de las fiestas patrias, aumentan las consultas por signos y síntomas relacionados a las ITS. Ojo, que las últimas estadísticas publicadas el 2022 a nivel mundial también están generando una alarma, porque la mayoría de las ITS están generando síntomas que son, o su sintomatología, entre comillas, son asintomáticas. Entonces, sí o sí hay que cuidarse. Sin duda, en cualquier época. Carito, con respecto a, claro, podemos tener este consumo de la pastilla, ok, vamos a consumir alcohol, vamos a comer algo y por ahí nos puede caer algo mal, qué sé yo, pero ¿qué pasa el otro día, por ejemplo, con, este concepto de la caña que lo conocemos aquí, o la resaca? Porque hay personas que quedan delicaditas de guata, no solamente por el tema del consumo de alcohol, sino que por el consumo de alimentos. ¿Qué pasa si me toca, no sé, también por poner una hora, a las 8 de la noche tomarme la pastilla y ando mal de la guatita, y ando como con cólicos y todo? ¿Es bueno tomármela? Es que sí, pero no. O sea, si andas con una gastroenteritis, andas con diarrea, etcétera, y con ganas de vomitar y todo, la efectividad va a disminuir. Si se las toman y después vomitan o tienen diarrea, obviamente se va a perder la efectividad si esto ocurre 2 horas después, ¿ya? La recomendación en estos casos es que si va a tener actividad sexual hay que usar condón sí o sí.
hasta que empiece el nuevo sobre. Esa es como la recomendación. ¿Ya? Pero en ese momento, si esa persona se siente mal, ¿es bueno que se la tome o mejor, como dices tú, como un día no pasa nada, mejor me la tomo el otro día? Un día no pasa nada, pero hay cuadros clínicos que duran 5 días, 6 días, 4 días, sí. Ya. Ojo con otra situación antes que se me olvide. Hay infecciones, obviamente, que se tratan con antibióticos, ¿ya? Por ejemplo, o infecciones que no necesariamente tienen relación con las ITS, que son comunes, las vulvovaginitis, por ejemplo la vaginosis bacteriana, u otras como la tricomonas, que sí es infección de transmisión sexual y que está lamentablemente en aumento considerablemente, y que se trata con metronidazol, que es un antibiótico, y con ese hay que tener mucho cuidado con el alcohol, mucho cuidado. Porque uno se va a negro. A negro. En general con los antibióticos y el alcohol hay que tener cuidado. Pero el metronidazol que se usa para estas vulvovaginitis que no son ITS y otras sí, uno consumiendo este tratamiento oral, ya que dura 7 días, o en otras dosis puede ser una dosis única, y tomando alcohol, nefasto el Típica efecto. pregunta en esta época. Wow. Sí, uno se Oye, va a pero negro. Típica pregunta. Metronidazol, Sí, entonces. que se utiliza para la vulvovaginitis, para la vaginosis bacteriana, que no es una infección de transmisión sexual, pero es muy común en las mujeres. Si se toma alcohol, uno se puede ir a negro. Pero eso viene con la indicación del médico, porque finalmente a quienes están en esta época con algún tratamiento siempre le preguntan, ¿qué pasa este 18, puedo o no? El médico también tiene la obligación Sí, de decirle... pero a veces dicen, sí, pero una copita no pasa nada. Sí, es que ese es el tema, Sí. porque el consumo de antibióticos y alcohol siempre ha estado contraindicado. Sí. El tema es que se tiende a relativizar. Sí. Porque nos falta el que, oye, pero si yo una vez estaba con un tratamiento con amoxicilina y me tomé un trago y no me pasó nada. Sí, exacto. Por eso es importante entender que antibióticos hay varios. Sí. Porque Sí. uno habla de antibiótico nomás. Claro. No Claro. estoy con antibióticos. Sí. Claro. Pero hay distintos. Entonces, claro, a lo mejor lo que te pasa con amoxicilina o tomando acitromicina no va a ser lo mismo que con el Metronidazol. metronidazol. Que es más fuerte. Y el metronidazol se usa específicamente, exclusivamente para tratar infecciones vaginales. Sí, tiene otros usos también, pero Ya. específicamente para la vaginosis bacteriana, que es muy común y no es una infección de transmisión sexual, ¿ya? Y se utiliza como tratamiento clave, ¿ya? Entonces... Oral. Sí, oral. Oral, tiene que ser oral. Ahora, Sí. los óvulos en el fondo... Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada, pero si es el tratamiento oral, con el metronidazol hay que tener ojo. Y Sí. qué importante que lo menciones también porque sabemos, y que lamentablemente es así, pero para una mujer particularmente, que Sí. se va a negro, Sí. No, horrible. también te pones en un riesgo. Claro. Exactamente. Justamente... Sí. No porque una lo esté buscando, sino porque ocurren No, situaciones. ¿no? sí, Entonces, sí. qué importante hacer ese llamado también. Sí, porque es verdad lo que tú dices, siempre se le baja el perfil. No, si no pasa nada, una copita. Claro. No, hay que tener ojo con eso. Y que te vas a negro en el fondo que apagas Sí, tele para entender Claro, bien. claro, tiene un efecto adverso de tu estado general, te puede dar un síncope en algunos Guau, casos, entonces es complicado. Querido, y con el otro tipo de anticonceptivo, porque hay varios otros tipos de Sí. anticonceptivo, no solamente la pastilla, el parche, qué sé yo, ¿qué otros cuidados? El chip, claro, Sí. ¿hay que tener los mismos cuidados? Es diferente porque no hay traspaso por la vía gastrointestinal, por Ya. decirlo de alguna forma. Entonces, El anillo, todo eso. es menos riesgoso. Ya. Aquí es para los anticonceptivos orales. Y con el alcohol, per se, No hay riesgo, Ya. Pero, por ejemplo, el inyectable, es que lo que pasa acá, aquí en este sentido con la pastilla está el riesgo porque hay interacción, ya el tema de si hay exceso de consumo, el tema de eliminarlo ya sea por vómito, por una gastroenteritis, etcétera. En cambio, con los otros anticonceptivos, el inyectable, como uno se lo inyecta una vez al mes o una vez cada 3 meses, no habría ningún problema. El anillo vaginal no Y el pasa parche nada. tampoco. El parche se te puede correr, puede que no te des cuenta si anda ahí.
Claro. Tanto Es que, transpiración. y ese es otro tema en el fondo, Sí, también el sí. tema de los preservativos, Sí. al momento del el acto sexual, ¿cierto? Si estamos con algún tipo de consumo en exceso, Sí. también puede olvidarse o ponerse mal o Sí. no darse cuenta de que en el mismo Sí. acto se pueda romper o qué sé yo. O sea, son todas cosas que van sumando riesgo asociado Sí. al consumo en exceso de alcohol u otras sustancias. Sí. Y también para las mujeres o personas que menstruan, básicamente que utilicen la copita menstrual Sí. o que utilicen algún tipo de tampón, ¿cierto? Sí. El olvido, Sí. no sacárselo también puede Sí. ser algo complejo. Sí, en el tema del consumo de alcohol o el exceso del consumo de alcohol y la práctica sexual está ese riesgo porque no hay conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, tampoco no es placentero también. O sea, Claro. eso igual está descrito por la evidencia. Entonces, ojo ahí. Y lamentablemente, insisto, después de las fiestas patrias o después de las festividades, ya sea Halloween también, se reportan más consultas por infección de transmisión sexual. Y es por eso, Claro. porque no hay control. Y Carito, ¿qué pasa con los síntomas de quienes están menstruando también estos días producto del consumo de alcohol, de las comidas? ¿Se agudizan, se complejizan? ¿Qué cuidados hay que tener? Mira, no hay como una interacción en cuanto al tema de alcohol y ciclo menstrual. Ya, obviamente, en algunos casos asociado a patologías puede haber un aumento de las molestias, dolor, inflamación, eso sí, pero per se, propiamente tal, no. Ya, así que ahí... ¿No afecta el sangrado? No. Pero las Alcohol- molestias me imagino que están, bueno, Con digámoslo, todas las caña- molestias con juntas. caña el otro día, más encima Sí. debe ser difícil. Oye, mira la tontera que te voy a decir, es que antes le dijiste Icarito y estaba pensando que la Caro es como nuestro Icarito, Icarito. de la salud sexual y reproductiva. ¿Viste? Oh, el Icarito. Eres nuestra Icarito. El Oye, Icarito. bueno, y qué importante eso también, porque en el fondo vamos sumando malestares, pero también vamos Sí. sumando situaciones que nos pueden de verdad poner en un riesgo, Sí. no menor, no solo de embarazo, sino que de enfermedades de transmisión sexual. Y también, digámoslo, muchas veces el exceso de alcohol y así también dan cuenta reportes policiales, que en Ah, contextos claro. de festividades como esta también Sí. se reportan más hechos Andar de con violencia cuidado. sexual, Sí. También está la píldora de emergencia, por ejemplo. ya que esa idealmente consumirla lo antes posible para que tenga la efectividad, ya antes de las 72 horas. Ya. Eso es lo O sea, más si hubo importante. una conducta de riesgo, Al tiro. al día siguiente, al tiro. ¿Y la profilaxis también del VIH? También que esas deberían darla en urgencia, si es que se va a urgencia. Sí, pero la píldora para evitar embarazo lo antes posible. ¿Desde qué edad se pueden acercar las mujeres a pedir la píldora del día después? 14 años se puede pedir con consejería. ¿En un CESFAM? Sí. ¿En sí. farmacia? También, sí. Porque eso no debería, es parte de los derechos sexuales, reproductivos, derechos humanos Es también. verdad. Oye, bueno, no quiero llamar al pánico ni nada, simplemente la prevención. También en este tipo de fiestas nos faltan los que se aprovechan, cuidado con sus vasos, no lo pierdan de Sí. vista. Hay unos coles importantes que venden, que se transforman en Sí, un tapavaso, sí, para que tengan las consideraciones Sí. también, porque lamentablemente hay que prevenir, sobre todo en esta época de excesos. Así es. que gracias, Sí. Carito, por estar acá. No, gracias a ustedes por darle apertura a este tema que es súper importante. Por supuesto. Que tengan unas lindas fiestas. Igualmente. Igualmente, Caro, que Sí, disfruten pásenlo mucho. bien. Nos vemos a la Igual. vuelta. Nos vemos a la vuelta. Eso.